a esta cuarta sesión das 28º Jornadas das Luengas de Aragón. Y un placer, un honor para Nogará y un placer para yo poder presentar hoy a Brian Mott y la presentación de este libro Nuevas Voces de Aragón. Lo título da charrada de Voces de Aragón a Nuevas Voces de Aragón que ofrece la nueva edición. Comenzaré presentando a Brian, después cerraré un poco el libro y ya le daremos paso a él, que aquí hemos venido a escuchar. Brian Mott, en palabras de José Enrique Gargallo, es un londinense chistavino. Va a nacer en Londres en 1946, se va a formar en la Universidad de Aberdeen, aquí va a estudiar o a hacer estudios hispánicos en 1969. Bueno, para rematar en 1969. Así va a comenzar la suya pasión por la dialectología. Y ya, antes de rematar los suyos estudios, ya en 1968 fació lo suyo primer viaje en Aragón. Después de rematar los suyos estudios en Aberdeen, comenzó a hacer clases de luenga, fonética y literatura inglesa en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Zaragoza. Y desde 1972 ha estado profesor del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Barcelona. Y también ha estado profesor en la Escuela de Idiomas Modernos de esta universidad. Además de castellano y catalán, habla portugués, rumano, francés, alemán y ha estudiado las lenguas eslavas. Pero lo suyo interés por la dialectología y lo que le va a intentar dedicarse ya desde la suya primera visita a Zaragoza a las variedades del aragonés y sobre todo al aragonés chistavín, variedad que va a estudiar en la suya tesis doctoral, defendida en Barcelona en 1978. Esta pasión por las variedades del aragonés y del catalán de Aragón ha continuado en Licagüe, como podemos ver. Ha publicado numerosos artículos científicos y libros sobre fonética, semántica y traducción del inglés, pero por la suya relación con nuestras luengas destacaré lo Diccionario Chistavino Aragonés, la primera edición de 1984, el Habla de Gistaín, que es la tesis doctoral, publicada en Huesca en 1989, lo Diccionario Etimológico Chistavino o Etimológico Chistavino Castellano, Castellano Chistavino, y diferentes versiones amelloradas y ampliadas de estas obras, como el nuevo Diccionario Chistavino Castellano con información etimológica, publicado en 2015, y Voces de Aragón, Antología de Textos Orales de Aragón 1968-2004, que es la primera edición de este libro, y pues bueno, indica la publicación en 2020 de Nuevas Voces de Aragón. También ha publicado muchos artículos sobre diferentes aspectos de fonéticos, léxicos y gramaticales de diferentes variedades del aragonés, sobre todo do chistavín, pero también, por ejemplo, da parla de Foz o de Bazanui. Y bueno, yo pendiente de publicación precisamente, o trabajando en un estudio sobre la parla de Bazanui, y en una nueva versión del Diccionario Chistavino-Castellano, Castellano-Chistavino. Y bueno, desde la suya jubilación en 2016 y es profesor honorífico de la Universidad de Barcelona. Bueno, ya poco más que decir, ¿verdad?, con esta presentación, pero sí que quiero referirme brevemente a la obra que hoy presentamos, que es una antología de textos orales en las variedades lingüísticas de Aragón, publicada por Ediciones Transiberiano. Como sabéis, bueno, voy a hacer una chicota falca, Ediciones Transiberiano y una iniciativa editorial que nació en 2015 con la idea de tener una editorial asociativa basada en la producción de libros bajo demanda. Y bueno, pues la web, si queréis conocer los libros publicados por Transiberiano y encargarlos en condiciones normales, se fa por la web edicionestransiberiano.com, pero ahora somos en un momento de transición y a la vez, si en este momento, o digamos de aquí a un mes, necesitáis encargar el libro más, bueno, aquí tenéis también la mesa del libro, ¿no? Pero si necesitáis encargar el libro, podéis hacerlo enviando un correo a la dirección que tenéis allí, diga que torne a estar funcionando pues los encargos vía web. Bueno, y sobre el libro, Brian nos convida a hacer un viaje que, me voy a decir, que llegue en el espacio y en el tiempo.
en espacio perquè recorremos las diferents variedades del aragonés y del catalán en Aragón y no tiempo per lo espacio de tiempo entre las diferentes grabaciones. Lo viaje comienza en Tardienta, aunque podemos escuchar como hielo castellano parlado en esa zona, y después recorremos de punta a coda lo dominio lingüístico del aragonés, dende Ansó, di Cabenás, pasando per Echo, Panticosa y per las vas de Bielsa y Chistau. A la vez, prendemos lo curso de l'Ésera para conocer el aragonés de Campo, Font y Estadilla, y podemos adentrarnos en la riqueza de parlas como las de Roda, Torres, Azanuí y Santisteve. En la segunda parte del viaje seguiremos recorriendo el Aragón catalanófono en Talo Sur, escuchando los diferentes matices de las parlas de Benavarri, Tamarit, Saidí, Maella, La Codoñera, Bellmunt y Igualida. Pero hay también un viaje no tiempo, porque las grabaciones abracan desde 1968, dice primer viaje de Brian, dica 2018. En total, trovamos en el libro, con los materiales incluidos, 240 minutos de grabación correspondientes a 28 lugares aragoneses. Cada capítulo comienza con una descripción de la parla de ese lugar, tiene fotos y indicaciones sobre las grabaciones y tiene un código QR que nos permite, con cualquier móvil, tablet o dispositivo, poder escuchar de una manera muy sencilla las grabaciones de vez que estamos leyendo la transcripción. Tenemos la transcripción de todos los textos y un estudio lingüístico de zaga de cada uno. Y bueno, pues he de decir que voy a tener la suerte de encargarme dentro de Ediciones Transiberiano de la edición de este libro y que he disfrutado mucho prestando la edición, sobre todo revisando todos los audios, revisando las transcripciones y enamorándome de cada variedad. Y bueno, no sé si te os pasará lo mismo, pero yo soy poco acostumbrado a escuchar pues, todas las variedades del aragonés, pero las variedades del catalán, las diferencias, las chicotas diferencias, los parisios que vas probando entre cada lugar, pues para yo han estado como un descubrimiento, ¿no? Y pues sí que, igual si no conocéis tanto esa parte, pues igual os puede interesar sobre todo pues bueno, disfrutar de esa variación. Y bueno, pues cosa más, sin más te os dicho con el autor. Muchas gracias, Juan Pablo, por la presentación. Y también quisiera dar las gracias a la Asociación Nogará por esta invitación. El título de la charla, como veis aquí, es de Voces de Aragón, al menos Voces de Aragón. Estamos hablando de unos 15 años entre ambos libros. Voces de Aragón se publicó a principios de 2005 y Nuevas Voces de Aragón salió hace 2 años, cuando quería hacer una presentación, pero claro, la tuvimos que cancelar por la crisis sanitaria y por eso lo hacemos ahora. Bien, para los que no me conocéis mucho, pues estudié, como ha dicho Juan Pablo, en la Universidad de Aberdeen de 1964 a 1969, especializándome en lengua y literatura españolas. Estudié también el francés, el alemán y el portugués. En el verano de 1968 decidí hacer un viaje al Alto Aragón porque mi universidad ofrecía un programa de dialectología y el profesor se ofreció a comprarnos unos magnetófonos, un poco pesados, por cierto, en comparación con lo que llevamos hoy, pero tuvimos esa oportunidad. Entonces, con el magnetófono y una mochila y unos 20 kilos, me cogí un vuelo charter a Madrid y lo pasé por la Alcarria hasta llegar a Zaragoza, y desde Zaragoza planifiqué mi ruta por el Alto Aragón. Aquí en la foto se ve una foto de aquella época de Ansó, y se ve todavía un hombre con el traje maturro. Es un dato interesante. Estuve en la Universidad de Zaragoza
dando clases de lengua y fonética inglesas de 1969 a 1972. Luego me desplacé a Barcelona y trabajé allí hasta mi jubilación en el 2016. En los primeros años en Zaragoza y Barcelona, pues subía a Gistaín. Había decidido que haría la tesis doctoral sobre Gistaín porque no había ninguna monografía en aquel entonces sobre Gistaín. Había el estudio de Antonio Badía de Bielsa, pero faltaba trabajo sobre Gistaín. Entonces subí cuando podía, porque claro, estaba liado con clases, tenía muchas clases y solo podía desplazarme en las vacaciones. Entonces subí en diciembre. No os lo recomiendo mucho en diciembre, pero bueno, es bonito. Aquí también hay una foto de una visita que hice en enero del 74, ¿no? Tuve que subir por la nieve. Aproveché la burreta, que todavía hacía el recorrido de Ainsa a Plan, y para subir a Gistaín pues cogía el autobús hasta Plan y luego andando hasta Gistaín por la pista. A lo largo de los años, aparte de mis libros de lengua y lingüística inglesa, también he publicado en el campo del aragonés. Juan Pablo ya ha mencionado varios títulos. El primer diccionario era muy pobre, era un glosario nada más. Luego publiqué la tesis, el habla de Gistaín, y más tarde un diccionario más completo. Y espero que el año que viene saldrá el diccionario chistavino, castellano chistavino definitivo. Como he dicho, en enero de 2005 publiqué Voces de Aragón y hace 2 años salió Nuevas Voces de Aragón. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos ediciones? Primero, la edición de un CD con Voces de Aragón impuso límites de duración a los textos. Solo cabían unos 70 y pico minutos de texto, entonces tenía que elegir extractos muy cautelosamente y intentar no rebasar esa limitación que tenía. Para Nuevas Voces, las grabaciones están en la web y son accesibles usando un QR a través del teléfono móvil. Aparte de agregar textos nuevos, se alargaron algunos de la primera edición por disponer de más espacio. Por ejemplo, en las páginas 247 y 48 se extiende la conversación con un hablante de Navarre nacido en esta línea. Voces tenía 12 capítulos y 18 textos. Nuevas Voces tiene 20 capítulos y 43 textos. Y no he descartado la posibilidad de sacar otra edición. Esto no es una amenaza, porque hay todavía huecos. El amigo aquí, Fernando Romanos, ha estado investigando últimamente unos pueblos que están al norte de Navarre y ha encontrado allí unas hablas tipo catalán, ¿no? Muy interesantes. Y quizá vale la pena ir allá y grabar. A ver si podemos poner 25 capítulos en vez de 20. He podido rellenar muchos huecos de la primera edición. Por ejemplo, no tenía grabación de Panticosa y Fernando me puso en contacto con un señor mayor de Panticosa y fui a su casa
y de grabé con su hermana. También me grabaron en Teruel, donde hay unas aulas muy interesantes. Después escucharemos algún trozo. Incluso he podido identificar a participantes de los que no había apuntado el nombre para la primera edición. Esta vez la investigación ha sido más científica. He intentado apuntarlo todo, los detalles de las personas y una foto también. Un amigo de Azanui me ha facilitado el nombre de uno de los hablantes de las grabaciones de Azanui. Y estamos haciendo juntos ahora una gramática, bueno, está hecha. Esperamos publicar pronto una gramática del habla de Azanui. Bien, Nuevas Voces indica más claramente la descripción de las hablas de la franja, de tipo aragonés castellano, de tipo catalán. Voy a poner el mapa más grande. En voces dividí Aragón en 7 zonas y en Nuevas Voces en 9 zonas. Claro, las fronteras son un poco artificiales, ¿no? O sea, esta línea, por ejemplo, que pasa cerca de Azanui, San Esteban y Tamarite, y la que está delante, bueno, detrás de Fons, es un poco, como he dicho, artificial, ¿no? Porque Azanui lo he puesto en la zona más catalano hablante, pero realmente es totalmente transicional. Tiene tantos rasgos aragoneses como catalanes o aragoneses, castellanos, ¿no? Porque está cada vez más castellanizado. La clasificación entonces que he empleado esta vez es esta: aragonés occidental, pirenaico central, que es bastante vacío, aragonés meridional, oriental, hablas de transición del aragonés al catalán. En Velázquez lo he puesto aparte, y las hablas de transición del catalán al aragonés, el catalán regional de Aragón y el castellano regional de Aragón. Los textos están transcritos con mayor precisión. He tenido un excelente editor, Juan Pablo Martínez, quien es. Os lo recomiendo. No sé si quiere que le recomiende, pero él no solo leyó todo el libro, sino también leyó el libro con las grabaciones. Ha podido corregirme algunas cosas. Por ejemplo, en el primer texto de Ansó, que vemos aquí, en Nuevas Voces he podido, gracias a Juan Pablo, incluir un ejemplo de Li, que se me había escapado en la primera edición. También, como veis, empleo la grafía del estudio de filología aragonesa. Así que ahora tenemos una grafía coherente. Para los textos de tipo aragonés, entonces he empleado esta grafía, y para los textos de tipo catalán he usado el sistema del catalán general, con adición de símbolos y diacríticos especiales allá donde se juzga necesario. La Z se representa con la C trancada, ¿no?, del catalán. Casa, por ejemplo, en catalán casa, taza, en Azanui, por ejemplo, taza, catalán taza. Dents, Z, siempre que haya Z pongo la C trancada. Y he agregado el acento grave para indicar
cuando las vocales son abiertas. Aunque en el catalán no se indique en los textos que tengo yo de San Luis, San Esteban, pues he puesto, cuando oigo una E o una O muy abierta, es que a veces es difícil, pero cuando la oigo he puesto E, por ejemplo, tamé, en San todo el mundo dice tamé, es E. Catalán también, en San carré, y el catalán de Barcelona, carré, el carré, en San carré. Home, catalán de Barcelona, home. Bueno, lo que voy a hacer ahora es enseñaros los pueblos que salen, o sea, los pueblos y las personas que he grabado, ¿no? Los pueblos que salen en el libro, son 20 capítulos. No voy a detenerme mucho en los detalles por falta de tiempo, pero en el caso de Tardiente, la verdad, habla baturra, realmente habla en castellano, pero con algunos vestigios del aragonés que seguramente ahora se han perdido por completo, ¿no? Empleaba nen, elí, noniai, len, celo, len diré, se lo diré. Y el acento para mí es muy baturro en aquel entonces. Eso también se ha perdido. Ahora si vas a Tardiente, pues vale la pena llevarse un libro de frases rumanas. Luego salí al sol y tengo más adelante un texto de Janso que escucharemos. Como sabéis, los artículos son o, a, o, si, as, y lo interesante de Janso es la primera persona singular del pretérito que termina en ei, del latín abi, ai, ei, probablemente, ¿no? Y dicen bajei, no bajé y bajé, sino bajei, larei, pillei, ficiei, saliei. Lo he hecho, el cheso se ha conservado bastante bien y ha recibido mucha atención de los lingüistas. Últimamente Fernando Romanos ha hecho la tesis sobre el cheso. Los artículos son los y las tienen concordancia del participio pasado con el pronombre o sujeto u objeto. Ellos se son tornados, ellas se son idas, la me levada, y se emplea vieva, había. Anticosa, en el hablante que grabé, había conservación de PTK, por ejemplo, crapa, hito en vez de ido, expuca en vez de espuga, y empleaban bi, pero con una delante de vocal con una abreviatura, una forma abreviada de meva. El condicional en Panticosa es muy interesante. Cantarva, y la evolución es probablemente cantareva. Vendría de cantare habeba, entonces habría acento en ar, es decir, cantareva, y entonces acabaríamos con el colapso de la vocal postónica, acabaríamos con cantarva. Vale, los manes de Bielsa, Cristal y Benasque.
tenemos un pequeño mapa. En 1968, cuando pasé por Arzán, pude grabar a la señora que está a la derecha, que en aquel entonces tenía casi 100 años. Y seguramente hablaba el mejor belcetán del pueblo de Arzán. Me acompañó la señora que está a un lado, que es de Casa Mariona, o era de Casa Mariona, Marión. Y pude hacer una grabación estupenda. Estuve trabajando muchos años en esa grabación porque es muy difícil de entender y todavía cuando la oigo, cuando la escucho, nos reímos porque le he echado la bronca sobre sus usos de escuchar. Siempre cuando está oyendo dice que está escuchando. Vale, pues hice una grabación de esta señora de unos 20 minutos y es todo en belcetán casi. Alguna palabra dice en castellano, pero lo normal para ella era hablar belcetán. Era de Casa Cabo. Este señor se llama, de la izquierda, Ángel Luis Saludas, y es el principal hablante del belcetán hoy en día. Había hasta hace poco un señor que se llama Baitico, que vivía en Bielsa, ya no vive allí, me parece que vive en Zaragoza, ¿no? Y sacaron un libro con su sabiduría, el libro hablando de las actividades de antes y le han publicado todo eso en un libro que se llama Baitico. Ángel Luis me ayudó mucho con la grabación de la señora mayor de 100 años. Cerreto está en la comuna, está en el valle de Chistao, pero un poco apartado de Chistao, y por ese valle pasa una isoglota, una línea divisoria de rasgos lingüísticos, porque en Gistaín, Plan y San Juan emplean un pretérito como en catalán, con el verbo ir, ¿no? Voy ir, fui. Catalán, vaig anar. En cambio en Cerreto no tienen el otro tipo de pretérito como en castellano. Casi no hay hablantes. Esta señora se llama Julia Palacín, de Casa Tejedor. Y luego tengo alguna foto más porque anteayer se puso en contacto un habitante de Cerreto de Casa Will. Esta casa que se ve aquí es Casa Will. Y me rogó encarecidamente el señor Guillermo Gómez Moore que pusiera las fotos que le mandé hace unos años de su bisabuela, Encarnación Moore, y aquí está. Y espero que esté contento con eso. También puse las bordas de Casa Will que están en la montaña, porque ahí se ven las niedas que ahora no se hacen, ¿no? Las niedas, los pajares. La primera tiene un palo central muy largo que se llama niedil. No se ve muy bien aquí, ¿no? Pero hay un niedil en el medio. Gistaín, el pueblo que estudié para mi tesis doctoral, como he dicho, pretérito perifrástico con el verbo ir, voy, vas, va, bon, voz, van, fe, hice, hiciste, hizo, etc.
historia de Benasque, muy interesante porque aparece ella y no él tras determinadas consonantes iniciales. Es llora, no plora, como en aragonés, llorar en castellano. Y se supone que el italiano, en la historia del italiano, el italiano habrá pasado por ahí también, ¿no? Que para llegar a las pronunciaciones modernas con yod, como fiore, ¿no? Fio en el aragonés de esta zona, fiore en italiano. Se supone que el italiano también tenía antes esta L tras consonante oclusiva. Pero llorar, fiau, fio, verbo auxiliar anam, bebesma, bembesban, más infinitivo, y no auxiliar, boigaspa, anemanets, bam. Plural de sustantivos que terminan en A en el norte del valle es en es, vaca, vaques, es fuertes, y en el sur del valle es as, vaca, vacas. En los sustantivos masculinos la O final puede caer en plural, saco, sacs, palo, pals, camino, camins. Los demostrativos tienen una vocal inicial cerrada, isto, oíste, isho, ishe, y aquella. También tienen en Benasque los miembros azo, yasho, asto, yayo. Esto, eso y aquello. Campense casi ya no existe, es muy difícil encontrar hablantes. Apichat, es decir, no hay consonantes africadas ni fricativas sonoras, son sordas. Y la L tras determinadas consonantes iniciales, llama, habla. También cuando la consonante no es inicial de palabra, vierdas. Y recientemente se nota una gran tendencia hacia N final en vez de M. M final se pierde. Nosotros van, se oye, en vez de vam, aunque sobrevive la M en algún sustantivo como yum, regnam. Pretérito periclástico, bachuga, va, ¿no? Coincide con la tercera persona singular. Bachuga, yo jugué o él jugó. Fonciestarilla, gerundio sin vocal final, tenemos pasan, lloven, indarí, y el pretérito periclástico ya hemos comentado, bafé, yo hice y él hizo. El verbo ser es, seres, es, argones con ditongo, yesie. Pérdida de mucho léxico de tipo catalán, agua, bullir, esquena, guaire, el maitino, mai, aunque Fernando discute eso, y retención de formas más vocales como ben, peu, también pérdida también de varias formas aragonesas, huello, ya no se dice, chen y cuya. Roda de sabana, se llama rotense, el habla rotense o torrodán, ellos se llaman torrodans, porque
el torralán en rotense es el gorrión. Y si habéis estado en Roda, está en lo alto, ¿no? En un peñasco, y los gorriones anidan, por lo visto, en las rocas, ¿no? En lo alto, ¿no? Entonces tienen este sobrenombre, torralán. Es fronterizo entre catalán y aragonés. En Roda se dice anam, a comer, pero en Puebla de Roda, un poquito más arriba, ya el léxico es más de tipo catalán, se anam a comer, ya no se dice se anam a disnar, ¿no? Dinar en catalán de Barcelona. Pasados en au y iu, participios pasados, a diferencia de los pueblos de más al norte, o sea, Roda, treballau, podiu, veniu, pero en Calmera, que está más al norte, treballat, podet, venit, ¿no? Tipo catalán. Infinitivos llanos, como en variedades del catalán, tindre, mondre, y morfología mixta. Yo quiero, pero tú vos. Z en plurales, dis, dedos, gas. Gas no se dice en todas partes, en zonas donde dicen gas. Y en la segunda persona plural del verbo tenemos Z, también tenéis. Torres del Obispo. Tuve que esperar mucho tiempo para conseguir una grabación en Torres y al final, en 2018, mi amigo de Hassan Luis me puso en contacto con este señor que trabaja en Barbastro, pero pasa los fines de semana en Torres del Obispo, y él todavía sabe hablar el torrense, si podemos hablar así. Realmente casi no hay hablantes ya, está él y alguno más. Me dijo que había una familia que lo hablaban todavía, pero eso fue hace 3 años, y mucho puede pasar en 3 años. En 3 años ha muerto su madre, así que hay una habitación, un hablante menos, incluso ahora, ¿no? Y hay un estudio de Artur Quintana sobre lo que se hablaba en Torres. Él lo hizo en los años 90, desde entonces ha cambiado bastante, pero en aquel entonces se notaba que era de tipo mucho más catalán que ahora. Ahora se han perdido muchos rasgos catalanes. Y se van, como en otros pueblos de esta zona, se van perdiendo la oposición entre e y o y o. En teoría existe una diferencia entre fe, ¿no? Fe en castellano, y fe, hacer, pero claro, esto se va limando, ¿no? Se va perdiendo. Y en teoría, podo de podar y podo de poder, o yo. A San Luis y San Esteban es mucho más catalán que a San Luis. Como he dicho antes, a San Luis es totalmente transicional. Tiene elle como en campo y Velázquez tras consonante, un fia, ¿no? Inflar, hinchar. Y hay diferencias entre a San Luis y San Esteban en cuanto al uso de los participios. A San Luis es muy interesante porque tiene un participio pasado
verbal y tiene un participio adjetival. Entonces lo que dicen es me he jubilado, pero digo jubilat con la forma adjetiva, ¿no? En cambio en San Esteban ya es de tipo catalán, ¿no? De final, consonante final. Benavarri, el benavarrense, catalán, apichat, pero plural es en as, no es. Donas, no dones. Participio pasado de fe, feit, con e abierta, y diptongo, como en Maella. En Cristaín Velázquez tenemos feto, en Stadilla, feito, Zaidín, fet, y catalán, fet. Tablita hereditaria. Tablita es el punto de máxima penetración del catalán hacia el oeste, en esta parte del Pirineo. Ella, tras consonante, como en Campo y Velázquez, limpio, unglia, con ella. Parece haber vacilación entre fe y fe. Me dijeron que no, aquí se dice fe, pero oí muchísimas veces fe. Tamé, vacilan mucho. Pero la E abierta se conserva en los nombres de árboles como amellera, es E abierta. Y en el adjetivo pobre, fort, roi, el rojo, ¿no? Léxico local muy interesante, moquie, de molde, modulu. Hemos acabado con una consonante velar, y rotie. Rotie, no rotie, sino con una K. Zaidín. Ellos no hablan de chapurreat, hablan de chapurreat y chapurreal más al sur, pero ellos no. Se emplea cada día más el castellano debido a la reciente inmigración. Hay un uso extenso de E, donde otros pueblos cercanos y el catalán general tienen E. Presic, catalán de Barcelona, presac, ya no sé, presic. Fe, te, tiene, be, viene, no ve, somé, como en Azamui, delante de R, ¿no? Set, sido, la cordoniera más abajo, set. La A al final puede pronunciarse más redondeada hacia O, coso, queixot, y tienen ella como en Campo y Velázquez. Et piat, este plato, et, no aquest, ¿no? Como en Barcelona, aquest. Maelle. Lo que más se nota allí es la A final, la pronunciación de la A final. Tenemos E en la sílaba tónica y E, quizá por armonía vocálica, en la sílaba final es Maelle. Esta mujer la pronuncia siempre así. Entonces, tenemos yo tenía versus él tenía con E estancada, ¿no? E abierta y estancada. Y pobre con E al final, pobre,
y pobre para la forma femenina. Del verbo ser tenemos sic, soy. En San Esteban dicen sigo, y participio sit, sigo. Sapichat no tiene ni transconsonante. Esto es de los sitios de más al norte. Así que plega y no llega. O átona en el subjuntivo de verbos en ar, igual que en la cordillera. Esta señora me dijo puyo, y yo pensé, bueno, como quiera, ¿no? Pues, puye, suba si quiere. Y claro, era un imperativo. Me decía a mí, pugi, ¿no? Catalán de Barcelona, pugi, suba. Y me dijo puyo. Y pensé, bueno, me describió la gestión, claro. Muy bien. Y que llegaba. Entonces esta O, ¿no? En la morfología es muy interesante. Cante, cantos, canto, ¿no? Cantem, canteu, canto. Tercera persona plural. El imperfecto del subjuntivo con R, no S, ¿no? Yo cantere, cantere, vingere y sentire. En cambio en tamerite tenemos la forma en esa, ¿no? Cantesa. En castellano tenemos IS y IR, ¿no? El imperfecto indicativo con E, canté. Que viene de cantare, pero canté. Cantéis y cantei, cantem, canteo, cantein. Y pronombres no antres o antres. Yo pensé cuando los vi, qué curioso, cuando los oí, no antres. En vez de nos antres o nos antres, no hay muchas formas, ¿no? De estos pronombres, ¿no? Nos antres, natrus, nantrus, nantrus, ¿no? Depende de dónde vayas. Y no es tan curioso si miras un poco la historia del catalán, porque sí que se pierde muchas veces la S intervocálica. Roella, Rosella en catalán, la amapola en castellano, Rosella en catalán, Barcelona y por estos pueblos Roella. Okay. Yo parlo chapurreado. Esto salió en un diario. Un diario. Vamos a ver entonces. La cordillera, donde vive un famoso lingüista que se llama Artur Quintana. Y lo llaman chapurreado, sin complejo, o lo nostre, excusate. Esto es lo nostre, ¿no? Es apichat, no hay consonantes africanas ni fricativas sonoras. En cambio varía mucho, es una zona muy interesante. Hay pueblos muy cercanos donde sí que tienen, en vez de esh, tienen je, o en vez de che, tienen je, ¿no? Pero aquí es apichat. Y lo más interesante de todo, la diptongación de E abierta, ya, siat, no set, sino siat. Pial es pelo, piau es pie, cial es cielo. Y dicen diferencia, que supongo que es una diseminación de diferencia, ¿no? Tendría una yod, sería ya. No hay oposición entre E, o yu. Pon, puente, es igual que pon, nada. Son homófonos. Machaceo,
no es deseo, pero bueno, uso de la Z. Sen, siento, sen, siente, para formas verbales como veo, se maella, ya lo hemos visto, o final, tanto. Pero primera persona en la coloniera es cantar, no canto. Relexificación a partir del castellano. Quizá sería más natural esperar relexificación a partir del catalán estándar, pero no. O sea, torterol es la palabra local y ahora dicen tobillo, no el catalán tournée. Cadira, en vez de cadira dicen silla hoy en día, y taula ha pasado a mesa, dicen mesa. Ganivet, cuchillo. Luego, del monte de San José, Torrevieja y Rafales, grabé a 3 señoras, 3 acentos distintos. El monte de San José, ven un ta, es Chapurriao, dicen que es Chapurriao, ellos, o lo nostre. En Belmonte tienen 6 vocales, más ya, o sea, la E abierta es ya, entonces tienen I, E, A, O, U. En Torrevieja 5 vocales, más ya, no tienen la posición entre o cerrada y o abierta. En Rafales 7 vocales como en el catalán estándar. Torrevieja, como la codorniera, tiene acento a pichat y ceseo. Cial, casa, marz. Y una cosa muy interesante, el uso de z sonora, la z sonora, z, 11, 12 y 13. Allá donde el catalán tiene z, ¿no? 12, 13, 14. El participio pasado de ser en Rafales es segut, catalán segut, en Barcelona, la coloniera set, Saiguin set, Maenia sit. Y finalmente, Agua Viva. Pude grabar a este señor que desgraciadamente murió hace un par de años. Murió después de que le grabara. Espero que no fuera consecuencia de mi entrevista. Tuve muchísima suerte porque este señor no se había movido de Agua Viva en toda la vida. Había estado allí, había estado en la guerra. A los 8 años manejaba bombas o bombes, como decía él, bombes, a los 8 años. Y tenía el acento, según me contó Artur Quintana, tenía el acento que tendrían por los años 60. Es un enclave con R final. Los pueblos circundantes no pronuncian la R final, pero en Agua Viva sí, pronuncian la R final como los valencianos, ¿no? Los valencianos tienen R final. Dicen, ya, vare meixir de Valencia pa Calishuit, ¿no? Y es eixir con R final, ¿no? Y en Agua Viva no tiene ese R final. Y luego, puesto que pronuncian la R, hay otras correcciones. En vez de tindre, dicen tindrer, ponen una R inorgánica. En vez de vindre, dicen mindrer, y beber, para ver, y cauder,
para caer. Y Piarder, me cuesta pronunciarlo, caer. Plural de A con E, bomba bombes. Este señor habla de les bombes, de Navarreno, de Navarre a más, ¿no? Como la coloniera Belmonte y Torre Velilla, Aguadilla tiene ya, el diptongo ya. Apichache, Chove, se pronuncian, no está fichado, Chen Jove se pronuncian con je, Jen Jove. En cambio los valencianos tienen la forma africana, je, Jen y Jove. Obsérvese también z en casa y cosa, en cien, seña, ceja, así, aquí, tenemos la z y tenemos la z sonora, digamos, en los números que hemos citado antes como 11, ¿no? Igual que en la golondrina, no hay oposición entre e, o, yo. La gallina no pone, la gallina no pone nada, es no pone, Y con eso vamos a escuchar unas muestras. Vamos a empezar. En algunas de las días tengo el texto y en otras no. Porque era demasiado largo para ponerlo, pero aquí tenemos una muestra de Panticosa y tenemos el texto. Bueno, pues cuando nos criábamos nosotros, aquí beba mucho ganado, beba 7 u 8.000 cabezas de ovejas y cordés. Había 500 vacas y 500 o 600 mulas. Se vivía mucho de la agricultura, de la ganadería. Y era buena vida porque normalmente se trabajaba 6 meses al año y se vivía 12. Y había mucha familiaridad y vecindad con los vecinos, con la familia. Y había fechas que te trovabas con todos los amigos y la familia, como por ejemplo la fiesta, Navidad o Matacochín. Te reunías y se pasaba bien. Pero luego esto evolucionando y ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho a consecuencia del turismo, sobre todo. Pero a mí me parece que ha ido demasiado deprisa, que podrían haber ido un poco más despacio. Pero en fin, hay que captar las cosas conforme plegan. Al final habéis observado como dice me pa, esto es típico de Panticosa. Me pa, o era típico. Y aito, ¿no? En vez de aido, ito, la consonante sorda en vez de la sonora. Podrían haber ito un poco más despacio, pero en fin, hay que captar las cosas. No hay ningún caso aquí de ro ni ra, no ha salido, pero transvocal en vez de o, a, en Panticosa decían ro, ra, con r intercalada, ¿no? Bueno, pues cuando nos criábamos nosotros, esta mujer te chille. Esta mujer que lleva un pariente mío. Pues ver pariente ya me pienso. Esta mujer te chille. Esta mujer te... Están hablando de mí. Y me ha costado 50 años decidir que en vez de este mocete decía esto, por lo menos la primera mujer. La segunda no estoy seguro. A ver qué oís, si es esto o este, la segunda vez. Vamos a volver. ¿Qué decía de la guerra?
esa. Fijaros la Sí, fecha. Esto es... 1968. Sí. ¿Alguien había nacido entonces? No. Bueno, sí, esta fue una de mis primeras grabaciones y sabía que tenía algo muy bueno, pero no sabía lo que era, no entendía a mitad de eso, ¿no? Oía cosas y apuntaba palabras, y, claro, las formas del participio con T, ¿no? Pero dura 20 minutos, ¿eh? Y he puesto aquí un trozo nada más. Cuando dices esto no sé qué, ¿no? Y claro, en aquel entonces les encantaba decir que tenían parientes en el extranjero, ¿no? Esto es prestigio. Entonces, ¿no? Pariente inglés. ¿No? Entonces, ella dice, pues bel pariente, uso de bel, algún, ¿no? Bel, del latín bellus, gramaticalización de bellus, es bello, hermoso, se usa como adjetivo indefinido, ha perdido valor léxico, digamos, ¿no? Es un poco como good en inglés, good old, no sé si habéis oído en inglés, good old John, es el Juan, ¿no? O Anjuan en catalán, good old John, no es que sea ni bueno ni viejo, ¿no? Es que es una manera de decir John con cariño, ¿no? Con proximidad, ¿no? Más cercano, good old John. Entonces dice, esto mocete que es, esto mocete, o sea que ya un pariente mío, pues el pariente ya me pienso, ya me imaginaba, ¿no? Que sería algún pariente. Esto mocete que es un pariente mío. Pues el pariente ya me pienso. Le voy a una vida a usted. Pues que me A ver si allá, a ver si llegan, a ver qué fan. No No cosa. ni ciudad ni mallar ni cosa. Unas campesinas así. Chiquitas. Unas campesinas así, chiquininas. No hay cosas que Chiquininas. No hay cosas. Así. No hay cosas. Aquí. Ya tienes que ganas de brindar ya. Sí. Allí en ella. Ya brinda usted. Ya brinda Ahora usted. mismo. Sí. Pues Angie Teresa. Teresa Angie. Angie Teresa. Ayer al pan aquí. Teresa Angie Teresa. Aquí en la mesa. Han dicho que iban a brindar tal lugar. Ah, sí. No lo he visto, no. Pobre yo. Tan sonitos y tan no sonitos. Yo pienso pan, vi también en cada año por una botella. Sí. Que me lo he bebido yo. Bien que está. Anda. Me lo he bebido yo, que la verdad. Bien que está. Anda. Soy No queremos cosas, no. Soy taferojas, soy la huerto. Esto no se puede ver aquí. ¿Sabe las hierbas que Francato piso huerto? Y hay hierbas. Hierbas. Sí. Después me soy taferojas, Claro. Asti las una olla, las altas asti para maitín de maitís, cuando nos vayamos para arreglar. Es no cuando vayamos gran día. Sí. Ahí dice, cuando hicimos Gran Día, me parece que es a plena luz del día, ¿no? O sea, es durante el día, cuando ya ha pasado la oscuridad completamente. Ese es el uso de gran aquí, Gran Día. ¿Nos oyeron algo, no? Y dice, tan sonitos, ¿a dónde se han ido? Y tan no sonitos, ¿a dónde no se han ido? No sé nada, ¿no? Y está muy sordo, ¿no? Casi 100 años, pues claro. Y la otra mujer dice Andy y Teresa, y pienso que está hablando del pan. El pan, en la mesa, así, ¿no? Ahí, en la mesa. Vale. Aquí estoy un poco más joven que hoy, con una señora mayor que me hablaba en chistarino. Hablamos un poco de la guerra. Yo le dije, ¿qué decía la guerra? ¿Cómo sabemos la guerra? Pues de repente, bon saber, supimos enseguida
de repente, enseguida supimos que había estallado la guerra. Vamos a ver. ¿Qué decía de la guerra? ¿Cómo sabía que va a estallar la guerra? Pues de repente vos sabéis que va a estallar la guerra, ya nos lo van a decir, ya van a cuidar de repente milicianos y la gente que rondaba por ahí, ya vos sabéis. Después van a recuperar hombres que van marchados a llevarlos, no sé, les va a llevar Taplán, les va a llevar, no sé, pensaban que se llevaban tan gente, pero no les va a llevar. Después va a pasar así, pues, el año hasta, va a pasar aquí la vida así, y aquí tropas no llegan, tropas no teneré más que los milicianos que esta gente que iban a la retaguardia por detrás haciendo mal. Y si eran, es que eran aquí. ¿Dónde eran? Oh, aquí de este lugar. De Plan, de Chistén, de Cerveto, de la Insa, de este lugar cerca. O va a venir a agarrar puesto más, ¿no? Y así. ¿Y se acuerda del día en que más sabe que iba a estallar la guerra? Pues sí, no me acuerdo el día, no me acuerdo el día, no me acuerdo. Sé que era en julio, Sí. pero no sé el día. Sí. Yo no me acuerdo. Para la fiesta el día 18, no sé si ese día. Sí. Debe estar ese día. ¿Y se va a quedar aquí? Sí. Hasta... Y después pues nos vamos a quedar aquí hasta el año 38, hasta el 38 nos vamos a estar aquí. Y el 38, que ya se acercaban las fuerzas Perestí, que ya llegaban los nacionales y republicanos que tenían que fugir. Y se van acercando aquí las fuerzas. Y así que van a empezar a llegar por aquí las fuerzas, pues van a mandar a todo el mundo que se quiere escapar, que evacuarlos va a apoyar mucha gente por esta ribera de abajo, mucha gente ya que pasaba hasta Francia. Y a la vez aquí, pues, los de abajo apoyan, y de aquí también escapamos. Y por aquí, antes de irse, aún sacaba las cosas de casa, hasta una borda, que nos las llevasen. Y el caso las va a llevar antes de las bordas. El caballo antes allí estarlas. Después, ya cuando deben de ir a Francia, ya nos hemos escapado de Villa Rivera, la Rivera, la Puma, la ya que la vida ya al monte. Y yo ya en el estado voy a tener una nena y van a hacer allá en la ribera, no van a hacer casas, ¿no? En la ribera, allá en una cabana, y a los 8 o 10 días que van a hacer ya voy a Francia. Y lleva un ratito en Francia, en el puesto que lleva una zanja más que todo esto alto de la río. Y allí pues nos llevaban hasta Cabo Puerto, nos llevaban a caballo, el que no podía marchar. Y allí lleva un militar que te registraba. Si te trobaban algo, tú te sacaban. En cada, lo poco que te llevases, en cada te sacaban. Algún caso aquí está en Chistaín o Chistén, como dicen allí, no emplean el infinitivo ser, es está. ¿Qué decía de Ayer, lo primero que hice tocaba despertado, a las 6 menos cuarto tocó. Después bajé, tocó cuarto de baño y me lavé, me peiné y salí a carrera. Pillé a
Furgoneta está parido. Ayer, lo primero que hice yo, tocado despertado, a las 6 menos cuarto tocó. Después bajé, tocó cuarto de baño, y me lavé, me peiné, y salí a carrera. Y llevo a Furgoneta, y está parida. Y allí aquí están las ovejas pariendo, pues allí a paridonar, a replegar corderos, y afrontar corderos que no tienen madre, y después echarles de comer a unas, y a otras, las otras sacarlas a todo campo, a que comieran. Y a mediodía les encerré y a comer a casa. Y por de tardes, pues parecido. Fui a replegar que van parir, a echarles de comer a las paridas, y luego sacas preñadas do campo y después encerradas. Y bajé a casa, prendé un poco y salí a tomar, alguien estaba por ahí, a charlar 4 fatuezas. Y después, pues llegar a la casa, cenar y a dormir. Y aquí se acabó el día. Sí, aquí hay muchos casos de EI final, ¿no? De primera persona. Bajé, hice fatuezas, pues claro, tonterías, ¿no? Fato, tonto. Ansó, entonces. Saidín. Y aquí este señor está hablando de las vocales que emplean en Saidín, porque como dije antes, se nota mucho el uso de E abierta cuando en pueblos cercanos se emplea una E cerrada, ¿no? Y habla del pueblo de Velilla de Cinca, en castellano, Velilla de Cinca. Hi ha un poc una mica més petit que per això és Velilla. Oficialment el mapa durà Velilla de Cinca. I aquí tenim un raonat molt diferent. Diguéssim, escrit seria molt paregut, però la forma de parlar és molt diferent. Si per exemple el que diu vostè de la E tancada o oberta, nosaltres diem Villella. Ells diuen Villella. Nosaltres, aquest poble, que oficialment hi ha el mapa, és Velilla de Cinca, nosaltres li diem Villella. I ells diuen Villella. Si és la mateixa E, el que passa que ells la tanquen, nosaltres la fem molt oberta, Villella. I és Villella. Això és pronunciar de vocals més obertes, és molt propi del poble. Aquí es diu taula, no? No, no es diu mesa. Mesa. No s'ha dit mai taula. Bueno, la vocal E. Es interesante que pronuncia la L 2 veces, ¿no? Dice, aquí Villella, es L. En castellano, Velilla, L. Entonces hay una asimilación de las L's. Y dice en el otro pueblo, ellos dicen Villella, con E tancada, E cerrada, ¿no? Un acento muy interesante. Hi ha un poc més. Ahora, la L, como decía antes, la pronunciación es con E abierta en la sílaba tónica, E, y para la vocal, la letra, digamos A final, se pronuncia E también, si es una L. Aquí está hablando de unas vacaciones en Croacia, donde había unas personas que estaban cerca en la mesa de al lado que han reconocido su acento. És una cosa curiosa, estem a Croàcia i ara ja guarden que faré l'hora de cenar i nos ve dos xiques, per nosaltres no són joves, són grans. I diu, escolta, diu que parlen vostès xapurrial. Dic, pues sí, és que vostès són de Maella, oi? I com saps que som de Maella, de Vall Xuncareu, de Vall d'Alborfet.
Diu, és que jo soc de la Vall del Torno. Diu, i això que diuen vostès, se la diuen vostès, per totes persones. Ja, mira, si anem a Barcelona, a la Catalunya, ens diuen si són valencians. I si anem a València, a la part de València, ens diuen si són catalans. O sigui, tenim paraules valencianes i paraules catalanes, m'entens? I algunes que ni són catalanes ni valencianes. O sigui, és un dialecte que és des de Valdarrobles. La francès, claro, la francès. Des de Valdarrobles a Fraga i tot això, tots parlam cada un, però tots mos entenen, els catalans mos entenen i els valencians també mos entenen bé. I els xiquets, quan es comencen a parlar, n'hi ha que tarden a poder dir això, Se nota, ¿no? Muy bien. Pues este pueblo es muy interesante porque está en la provincia de Zaragoza, ¿no? O sea, hay varios pueblos de esa zona donde tienen una habla catalana. A veces la gente no se da cuenta de que hay algún resto de catalán en la provincia de Zaragoza. Solo pensamos en la franja más arriba, ¿no? Pero la pronunciación es muy interesante y sobre todo los imperativos, ¿no? Escolto, ¿no? Escuche, escolto, diu. Que parlen ustedes chapurriao, ¿no? Es una cosa curiosa. Bueno, a comprar el libro porque si no voy a tener que tocar la guitarra en el metro. Todo esto está en el libro, lo que habéis oído y mucho más. Así que tenéis los textos, el comentario lingüístico que comenta cada punto que sale y las grabaciones están en la web, así que todo es accesible. Bien. Muchas gracias, Brian. Hay que decir que una de las aficiones de Brian, además de la lingüística, es el jazz y bueno, encanta tocar el bajo y cantar y bueno, lo ha hecho lo ha hecho en muchas ocasiones. Pero no queremos que cantes en el metro. Bueno, pues son pues si has vuelto, tenemos unos minutos para si tenéis cosas que preguntar a Brian. Yo desde el punto de vista del dialectólogo, al final es hacer una foto fija de lo que se habla en un momento dado, pero claro, tú has hecho esas fotos en un intervalo de tiempo de 50 años, entonces tienes también una perspectiva diacrónica, no solo sincrónica, del proceso en este caso podemos llamar de retroceso del aragonés. ¿Cómo ves, cómo valoras ese cambio que has observado y el futuro? Bueno, es imposible que se vuelva a hablar el bensetán como antes, ¿no? El bensetán está casi perdido, pero sí que tenemos ahora escritores que escriben en dialecto. No es el aragonés antiguo, no es el aragonés arcaico, es un neo-aragonés. Pero claro, supongo que la recuperación de la lengua es inevitablemente eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? No se va a hablar el aragonés como aquella señora de 100 años. Y perspectivas de futuro, bueno, tenemos una gramática, ¿no? Que se presentó el lunes, o el martes, ¿no? El lunes.
Y eso ayuda muchísimo, porque antes yo iba despistado cuando escribía mis artículos y mis libros. No sabía cómo escribir las palabras, era un poco al azar, ¿no? Y algo, pues miro la etimología, miro que sale en castellano, miro lo que sale en catalán, como lo escriben en castellano y catalán, y por lo menos ahora se han tomado muchas de esas decisiones y tenemos formas fijas. El estudio de filología aragonesa ya tenía esta gran gramática básica, dices, pero bueno, no tan básica, ¿no? Hay muchísimo material, yo lo consulto mucho para cuando veo cosas que no me han salido antes, ¿no? Formas de sintaxis, y noto. Hace poco estuve escuchando unas grabaciones que se hicieron a finales de los años 60, me los pasó una señora de Gistaí, se hicieron en cassette. Entonces lo primero que hice fue digitalizar estas grabaciones y escucharlas, y al escucharlas me han salido cosas. No sabía que eso existía en Gistaí, existe en Velázquez, pero sí que se decía en Gistaí. Por ejemplo, había un caso de eses veniu antes, o no, eses viviu abuelo Petris, ¿no? Si hubiese vivido el abuelo Petris. Y yo no sabía que esa forma sin sí, el condicional sin sí existía en Gistaí, pero claro, está en la grabación esta. Y ahora tenemos información sobre eso. O sea, la recuperación de la lengua no es solo hablarla, porque es imposible hablarla como antes. No es solo eso, es aprender cosas, hacer estudios. ¿Qué pasa cuando una lengua desaparece? ¿Cómo desaparece? Porque claro, no es de un día al próximo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos gramaticales que primero se erosionan? ¿No? ¿Depende de la lengua o es que hay unas normas universales? ¿Desaparecen primero los demostrativos o desaparecen las formas que más se parecen al castellano, a la lengua hegemónica, o las que más se diferencian, ¿no? Todo esto. Los estudios que estamos haciendo nos facilitan datos sobre esos puntos. Así que hay varias maneras de enfocar la recuperación del aragonés. Hay los que les interesa mucho que se vuelva a hablar, ¿no? No es mi caso, o sea, no es mi interés principal. Mi interés principal es documentar lo que existe o que ha existido, seguir grabando en territorios donde se va perdiendo la lengua y cómo se pierde y con qué rapidez y cuáles son los elementos que se mantienen, cuáles son los que se pierden, y todo eso, ¿no? Es mi punto de vista. Hay otros que estudian de otra manera, tienen otro enfoque. Muy bien. Fernando. No, en la línea dicho, como tú has feito esa visión de grabación en periodos, pues te quería preguntar a ver cómo has visto la evolución de la lengua en esos periodos de 25 años, porque sí. yo lo he visto en zonas que he estado en 3 ocasiones que llegue una desaparición, ¿no? Sí, tremenda, ¿no? Por lo que comentabas, a ver, lo que yo veo que lo que primero desaparece, que lo has visto en las grabaciones, en Chistaví, en Fogano, Paseo Valle, las palabras referenciales, estas son las primeras que mueren, ¿no? Gente, viejo, ojo, hoja, mejor, esas son las primeras, no sé, quería mirar por qué. Entonces, bueno, yo era preguntarte por qué, cómo veis tú esa evolución en este periodo
de tiempo Puede que sea cuando hay una palabra en castellano que es muy frecuente. Y se oye la primera. Entonces, claro, se oye cada día viejo, ¿no? O si no, cada día, cada 2 días. Pero en cambio hay otras palabras que se oyen una vez al mes. Entonces, si es viejo, por la televisión, por la radio, por el que viene a vender el pan, pues claro, esa palabra poco a poco va desapareciendo. Primero queda en casa, es una cosa familiar, ¿no? Pero cuando cambian las generaciones y los jóvenes se van a trabajar fuera, pues claro, la utilidad de esa lengua es menor. Y en Chistén, bueno, cosas que desaparecen, por ejemplo, la E final que se ponía tras R, ¿no? Baixare, Puyare, eso ya no se oye, no se dice hoy en día. En cambio, cuando empecé a grabar, a principios de los años 70, finales de los 60, las abuelas, todo, Baixare, Puyare, siempre con la E final. Y es una manera de conservar la estructura silábica primitiva, ¿no? Porque se supone que en la historia de las lenguas, pues, las primeras sílabas eran consonante vocal. Y hay lenguas que mantienen eso, ¿no? Sí, que es un rasgo bastante antiguo. Y bueno, supongo que es un rasgo que sobresale también, ¿no? Si dices baixare o incluso bajare, ¿no? En castellano se nota enseguida, ¿no? Entonces, para disimular, supongo que la gente se da cuenta, ¿no? Y que los de fuera han notado que hablan así, quizá no sea lo idóneo, y se va abandonando ese rasgo lingüístico, ¿no? Pero es muy complejo la pérdida lingüística. ¿Más preguntas? ¿Curiosidad? Bueno, pues igual nos podrías charlar de las futuras publicaciones. Hemos hablado antes de cuál es el planteamiento de esta gramática de Azanui. Sí. Y también un libro que saldrá pronto será el diccionario, la nueva edición. Entonces nos puedes hablar de las diferencias respecto a las ediciones anteriores, y con esto si no hay más preguntas cerraremos, ¿verdad? Sí, bueno, hace 2 años y medio ya conocí a un habitante de Azanui y era muy entusiasta, muy enamorado del habla de su pueblo, y yo lo conocí por casualidad casi, y enseguida me llevó a casas donde conocía a la gente, me presentó a su familia y siempre me decía, graba, ¿no? Entonces vi que había muchísimas posibilidades todavía de estudiar allí en Azanui. No hay ninguna monografía sobre Azanui. Está el trabajo de Javier Girard sobre la zona, la litera, ¿no? Pero no estudio en particular el habla de Azanui. Entonces vi una oportunidad allí. Y ha sido una relación muy fructuosa con este señor, con este amigo, porque cualquier cosa que le pregunto, si no lo sabe, enseguida se entera, ¿no? Llama. Incluso cuando la crisis sanitaria ha seguido grabando. Yo empecé grabando y claro, después no pude ir a Azanui por la crisis, y él tampoco acudía, pero grababa las conversaciones con personas de allí en su teléfono.
y ahora tenemos un montón de material de personas de 80 e incluso 90 años. Y el habla de Azamui es muy interesante porque se ve una diferenciación allí, generacional. Se nota con este señor que se llama Abel. Abel no diferencia E y E, O y O. En cambio, los de 80 y 90 años sí que lo hacen, no tienen esta diferenciación todavía, ¿no? Muy marcado. Él me dice siempre, no, es que yo no lo oigo. Y eso es curioso, es interesante, ¿no? Porque va allá y habla con ellos, todavía habla su dialecto, pero ha cambiado su habla. Y ahí, claro, está el grupo intermedio, los que todavía no tienen 80 años. Y es interesante que hay cosas que hay ocasiones cuando dicen, uy, eso me decía mi abuelo, pero yo ya no lo digo, ¿no? Se hablan de personas mayores, que como hablaban antes. Y entonces hemos terminado ya esta gramática y estamos esperando su publicación. Y es una gramática, yo creo que es valiosa porque hemos incluido muchos textos, hemos incluido 11 textos, íbamos a ser 12, pero una señora dijo que a mí no me saque de ninguna parte. Entonces teníamos 10 o 12 páginas transcritas de esta señora que para mí tenía el mejor acento y no las podemos usar, ¿no? Y ella dijo que no, yo no quiero salir en ninguna parte. Y ella pronunciaba estas vocales perfectamente, ¿no? También, decía también, ¿no? Pero he hecho unos espectrogramas, ¿no? En casa tengo programas fonéticos para analizar las vocales, para ver en qué altura están, no sé si entendéis de fonética, ¿no? Las vocales se describen por su altura, la altura de la lengua, ¿no? Y si es la parte anterior o la parte posterior que se levanta, ¿no? Eso cambia la articulación vocálica. Y parece que antes en Azamui había una vocal neutra como en el catalán de Barcelona. A veces se oye una final que no es E, parece más centralizada, más hacia, ¿no? O sea, casa, ¿no? En vez de casa. Y eso es solo en las personas mayores. Entonces esto nos da información sobre cómo sería esa habla antes. Y si miramos pueblos circundantes como San Esteban, en San Esteban algunos de esos rasgos son más marcados que en Azamui. Entonces podemos suponer quizá que hace años el habla de Azamui se aproximaba más al habla de San Esteban, pero se ha castellanizado más. Están perdiendo algunos de los infinitivos llanos, ¿no? Los infinitivos que tienen acentuación llana, como mondre, moler. Normalmente emplean la forma con acento final, como moler, cuando sigue pronombre. Y emplean una forma como mondre cuando no hay acento, cuando no hay pronombres al final. Y he pensado esto, que es raro, ¿no? Que empleen las dos formas. Pero claro, luego he pensado, claro, son aragoneses. ¿Qué pasa con el acento en Aragón? Pues a los aragoneses no les gustan las esdrújulas, ¿no? Periódico, coronica, claro, esto ya es un poco el habla de antes, ¿no? Pero todavía existe en los pueblos. Entonces yo creo que lo que ha pasado en Azamui es
es esto, ¿no? Y en otras zonas donde emplean las dos formas, que la acentuación es aragonesa, para evitar que haya una esdrújula, ¿no? Mondreló, ¿no? Moldreló. Mondreló, sí, Mondreló, es Molelo, sí. Sí, entonces se ajusta más a la acentuación aragonesa. También se ajusta más el habla de Azamí al silabeo aragonés. Estuve mirando las sílabas y miraba y pensaba, bueno, en catalán puedes tener 3 consonantes en posición final, ¿no? Serps son serpientes o culebras. En cambio en Azamí no, son 2 consonantes. Y para evitar que 3, pues hay vocales finales, hay muchísimo uso de vocales finales, la O final, ¿no? Se emplea mucho en adjetivos. Y bueno, queremos publicarlo porque creemos que hay muchos datos allí. Y los textos son, bueno, algunos son, un par de textos son cortos, pero hay unos cuantos allí que son largos. Y la entrevista que se hizo es entre Abel, hablante de allí, y un familiar o un amigo. Es totalmente natural. Porque, claro, muchas de mis grabaciones yo he estado allí y he intentado no hablar demasiado, ¿no? Para que se olviden de mí y no intenten hablar castellano, pues nunca es lo mismo, ¿no? Que 2 nativos hablando, ¿no? Y incluso puedes olvidarte de los primeros minutos. Los primeros minutos están más conscientes, ¿no? De lo que están diciendo y intentan hablar correctamente, ¿no? Pero después de esos primeros minutos ya van hablando y si puedes conseguir que discutan, mejor, ¿no? Entonces salen los tacos de determinaciones, ¿no? Todo natural. Y luego el diccionario, ¿no? Sí. ¿No? El diccionario castellano, chistavino, lo he mejorado mucho, espero, porque he tenido más tiempo, ¿no? Estoy jubilado, antes tenía clases y claro, eso influye mucho, ese cansancio, pero ahora puedo dedicarme de pleno y yo corrigiendo, siempre hay cosas para corregir, siempre saco nuevas ediciones de mis libros de inglés, por ejemplo. Hay que ir mejorando. Yo creo que todavía hay mucho que sacar sobre el chistavino. Tenemos un libro nuevo, ¿no? Este año, el año pasado, del padre de Quino Villa, que es de Gistaín, sus recuerdos, y seguramente allí habrá mucho vocabulario que no está en mi diccionario. Tendré que apuntar y después preguntar. Y al preguntar salen más cosas, ¿no? Porque tú has notado, has visto un uso en un contexto y luego lo preguntas y sacan más contextos. Así que es enriquecedor, ¿no? Vale, pues muy bien. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Brian, por esta charla tan entretenida, ilustrativa y instructiva. Y bueno, de parte de Novara sí que queremos nos recuerda esta charlada.